Radio Sabiduría de lo Alto presenta Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Un espacio de predicaciones cristianas, bíblicas, bautistas y fundamentales. Amén, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Primero de Reyes, hermanos. Primero de Reyes, capítulo 9. Es un tema precioso, hermanos, precioso. Como siempre, todo tema de la palabra de Dios tendrá que hablar a nuestras vidas de pecado. Como siempre, todo tema de la palabra de Dios tendrá que hablar también de juicio y de igual manera de aquellas promesas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Primero de Reyes, capítulo 9. Cuando lo tenga, hermano, le invito a que se coloque en pie. Vamos a leer, hermano, es una porción del capítulo 9, Primero de Reyes, capítulo 9. Vamos a leer los primeros 9 versos, hermanos. Vamos a leerlos antifonalmente y luego vamos a orar. Amén. Luego le vamos a pedir a Dios que, pues siempre, hermano, antes y después de leer la Escritura, debemos pedirle a Dios que Él abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, para comprender realmente no lo que nosotros queremos comprender de la Escritura, sino lo que realmente Dios desea enseñar y corregir en nuestras vidas. Siempre la manera en la cual debemos, o la actitud con la cual debemos leer la Escritura debe ser una actitud de humildad, donde reconocemos que Dios es santo, es perfecto, y donde reconocemos que nosotros necesitamos de su enseñanza, dependemos de Él. De tal manera es que con esa actitud leemos la Escritura, amén. Entonces ya usted está ahí de pie, hermanos. Vale la pena que su pueblo, todo como un solo hombre, podamos leer la Escritura. Capítulo 9 de Primero de Reyes, verso número 1. Leo el 1 y todos leemos el 2 así hasta terminar en el 9. Dice: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias en esta bella tarde, gracias por el bello día de vida y por la oportunidad enorme que nos das, Señor, de poder escuchar el mensaje. Con todo el corazón te pedimos, por favor, que disponemos nuestra mente, nuestro corazón para estar atentos al mensaje. Y por favor, que sabemos que tu palabra siempre va a ser de provecho para nosotros, pero con humildad te rogamos que nos permitas atender, comprender e identificar los errores en nuestras vidas, para así poder dar una respuesta afirmativa, Señor, a aquel comunicado en el cual tú nos expresas. Ayúdanos a considerar, Señor, esta tu palabra, Señor, que fue para Salomón, claro que sí, pero de igual manera tuvo un cumplimiento posterior
y hoy tiene una aplicación también en nuestras vidas. Dirige nuestra atención siempre a tu palabra y que tanto, nosotros como tu pueblo podamos ser edificados sobre el fundamento correcto. Dirígenos en este día, en el nombre poderoso del Señor Jesús, lo pedimos con humildad. Amén y amén. Encontramos en el capítulo 9 el pacto que Dios realiza con Salomón, ¿verdad? Siempre nos ha gustado leer la palabra de Dios por las bendiciones que Él nos da, ¿no? Siempre. Pero muy pocas veces nos fijamos en las condiciones que tienen dichas bendiciones. Amén. Pues no podemos decir que Dios va a estar con nosotros y que todo nos va a ir bien si no estamos haciendo las cosas como a Él le agrada. Y algo de lo cual nosotros podemos estar seguros es que la verdad que está en la palabra de Dios, la Biblia como la palabra de Dios, es aquella que expresa la voluntad de Dios para que usted y yo nos corrijamos de nuestros malos caminos. Hay dos maneras de hacer lo malo creyendo que estamos haciendo lo bueno. Uno es el engaño, porque muchos de nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos y queremos justificarnos y decir, no, la manera en que estoy viviendo esa es la adecuada. Pero tú te engañas a ti mismo porque desechas el consejo de Dios y creyendo ser sabio te haces necio. La otra manera es por desconocimiento, literalmente, de la Escritura. Cuando usted y yo no estamos ejercitándonos en la lectura diaria de la palabra de Dios, pues no podemos identificar aquellos errores o aquellas prácticas que son pecaminosas y que van en contra de la voluntad de Dios. De tal manera, amado hermano, que en esta mañana le ruego a Dios y a usted también como su hermano en Cristo, que la atención que usted preste a la palabra de Dios sea la atención que merece Dios. Que no sea la atención como si cualquier persona le hablara, porque no es cualquier persona, es Dios. Es el creador del cielo y de la tierra, el que tiene el poder para hacer, para colocar reyes, para quitarlos, y el que tiene el poder para realizar la tierra, pero al mismo tiempo destruirla. Así que con esa reverencia, porque estamos delante de un Dios santo, podamos acercarnos realmente a escuchar las palabras de Él. Le aseguro que muchas de las personas que no quisieron estar frente a Dios, pues se retiraban. Amén, se retiraban. El mensaje de hoy, hermano, pues no le coloqué un título. Pues el título está ahí. ¿Cuál pensamos, hermanos, que es el título para esta porción? Pues, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Ese es el título de esta porción. Lo que estamos viendo es que tal vez Dios estaba hablando de algo, de una prevención para Salomón, diciéndole, oye, si haces esto, yo voy a hacer esto contigo. Yo voy a estar contigo. Pero hay un mensaje ahí contundente y de hecho se cumplió. Moisés ya había profetizado en Deuteronomio 29 con respecto a la destrucción de Jerusalén, de este pueblo. Pero nosotros vemos que en el 586 a.C., realmente se vio la devastación del templo, la destrucción del templo. O sea que sí se cumplió esto. Ahora, muchos de nosotros decimos, pues ahí está la palabra. Qué interesante ver que Dios siempre está con nosotros. Y Dios está por nosotros, pero no siempre Dios está por nosotros. Muchas veces Dios está contra nosotros. Y eso es lo que a muchos de nosotros no nos gusta ver. Pero sí, Dios puede estar contra ti y contra mí, hermano. En el momento que tú y yo hagamos lo que a Él no le agrada, Él va a estar contra ti y contra mí. ¿Por qué razón? Porque Él ama a todo aquel que recibe por hijo. Él va a disciplinar a todo aquel que recibe por hijo, que ha adoptado. Y dice la Escritura en el verso número 1, que cuando Salomón hubo acabado toda la obra de la casa de Jehová, y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová se apareció a Salomón. Fue Dios el que se aparece a él y le dice, oí tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado. O sea que Dios estaba de acuerdo con la obra que había realizado Salomón. Y que su presencia había de morar no solamente ahí, no estamos hablando de ahí. Estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando de la nación, estamos hablando del monte de Dios. Pero luego dice, para poner mi nombre en ella para siempre.
y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Dios está hablando frente a Salomón y le está diciendo que la obra que él preparó, Dios va a estar al tanto de ella. Dios va a estar presente, Dios va a estar considerando. La atención de Dios estará sobre su obra. Ahora, amados hermanos, yo ruego a Dios y pido a Dios con humildad que los ojos y la presencia de Dios y el corazón de Dios estén sobre mi hogar. Pero ¿por qué, pastor, hablamos del hogar? Porque, hermanos, en la tierra nuestro hogar es nuestra parte aquí. Y de nuestro hogar depende, hermano, lo demás que podamos tener. Sin hogares no se puede edificar una iglesia bíblica. Sin hogares no se edifican los hijos. Así que rogamos a Dios, hermano, porque Dios esté presente, su presencia esté en nuestros hogares, sus ojos, su corazón, o sea, su atención esté constantemente en nuestras familias. Verso número 4. El Señor continúa hablando y dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre. Óigame bien, aquí el Señor le está diciendo a Salomón delante de quién Salomón debía conducirse. Y eso es lo que usted y yo debemos entender. Usted y yo no debemos conducirnos delante de lo que diga la gente, delante de lo que le agrada a mi hermano, a mi hermana, a mi hermanito, a mi pastor. No, yo debo conducirme delante de lo que le agrade a quién, a Dios. Permítame decirle que la Escritura nos enseña que los pensamientos del hombre son de continuo el ¿qué? El mal. Que no existe hombre que no peque, sino que de hecho Él dijo que todo hombre es ¿qué? Mentiroso. Permítame decirle que todos nosotros somos susceptibles al error. Por eso, antes usted de confiar en el consejo del hermanito, de la hermanita o del pastor, usted debe confiar en el consejo de ¿quién? De Dios a través de su palabra. Es delante de Él en el que usted debe caminar. Y Dios se lo dice a Salomón: si tú anduvieres delante de mí. Pero hay una comparación, como anduvo ¿quién? David tu padre. David pecó. David cometió muchos errores. Bueno, solamente la Biblia registra lo que se dijo de Betsabé y David y de Urías. No se registra nada más de David. Pero Dios está diciendo a través de su palabra que probablemente él cometió más pecados, pero él está resaltando de David la obediencia a Dios. Y hermano, ¿tú obedeces a Dios? ¿Obedecemos a Dios como los grandes hombres que están registrados en la Escritura? ¿Caminamos delante de Dios como esos grandes hombres? ¿O hemos sido contaminados por aquellos testimonios erróneos de hombres que hoy en día se conducen como bien les parece? Hombres que son fieles a Dios cuando quieren. Hombres y mujeres que viven para Dios de acuerdo a como ellos lo observan. Al punto que muchos de ellos han dicho: yo adoro a Dios a mi manera. Déjeme decirle, hermano, que usted y yo no podemos adorar a Dios a nuestra manera. Es a la manera de Él, porque Él es un Dios soberano. O sea, aquí el que pone las reglas es Él, no nosotros. ¿Amén, hermano? Amén. El barro no le va a decir al alfarero: oye, yo quiero que hagas esto conmigo. No, es el alfarero el que le da ¿qué? La forma al barro. Y tú y yo somos barro. Tú y yo somos el barro. Pero personalmente quiero ser un barro que se permita el que Dios lo pueda ordenar, el que Dios le pueda dar forma, el que Dios le pueda dar la forma que Él desea. Muchos de nosotros queremos adorar a Dios y decir: Señor, haz de mí esto que yo quiero ser. Pero no es lo que tú quieras ser. Amén. Muchos de nosotros queremos: Dios, haz esto de mí. Pero son más grandes los pensamientos de Dios, hermanos. Y la obra que Dios hace de nosotros es mucho mejor. O sea, si entramos a competir, hermano, entre lo que yo quiero ser o lo que Dios quiere que yo sea, es mejor, mucho mejor, la obra que Dios quiere hacer. Pero para eso debemos disponernos a aceptarlo como Rey,
a aceptarlo como Dios y a disponer a que Él tenga el trato que tenga que tener con nosotros. Él dice claramente, como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino. Pues note esto, Dios dice, yo le voy a afirmar su trono, yo voy a afirmar su reino, pero ¿qué debe hacer usted? ¿Andar en obediencia? ¿Qué debe hacer usted? Hacer las cosas como yo le he mandado. Pero mi vida no demuestra realmente que yo le haya aceptado como Señor. Amén. Cuando yo acepto un trabajo, cuando me contratan en una empresa, lo primero que hace la empresa es, si la empresa utiliza uniforme, darme un uniforme. Antes de que ingrese a trabajar, lo primero que hace la empresa es pedir mi documentación para afiliarme inmediatamente a todos, los requerimientos del Estado para asegurar el bienestar del empleado. Él me reconoce como su empleado, su trabajador, y yo reconozco en el momento que comienzo a asistir a ese trabajo y a sujetarme, a conducirme de acuerdo a las normas, reconozco a esa empresa como aquella empresa que me ha contratado, como mi señor, como mis jefes, mis patronos. Pero el asunto es cómo esos ejemplos tan sencillos en un mundo no son así en la iglesia. Y preguntamos y escuchamos de muchos hermanos decir, Dios está conmigo, Dios ha sido bueno conmigo. Dios es bueno con todo el mundo. De Él solo emana el bien, la justicia. Cuando Él permite que haya un tsunami, que haya un terremoto, Dios es bueno. Dios no es malo. Está manifestando su justicia. Pero lo que tú sí no puedes llegar a decir es que haciendo lo malo, Dios está contigo. Dios no está contigo. Dios está contra ti. Y si tú no eres fiel a Dios, Dios no está contigo. Así es. Dios no está con un hombre que dice que es fiel a Dios y no respeta a su esposa. Dios no está con un hombre que dice fiel a Dios y no respeta a su cuerpo en santidad. Dios no está con ese hombre. Puede venir a la iglesia, puede asistir a las reuniones, pero decir que Dios está con él, no lo puede decir. Porque Dios indudablemente estará contra nosotros. La razón del por qué Dios está contra nosotros se manifiesta en que nosotros no hacemos las cosas como a Él le agrada. Y hoy en día, si hay algo que reina en las iglesias, es encontrar a hombres y a mujeres que creen tener una comunión con Dios y no son fieles a Dios. Es imposible. Yo no puedo decir que tengo una comunión con Dios y no soy obediente a su palabra. Pues Dios lo está diciendo aquí. Si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Claro, el Señor se está refiriendo a la ley mosaica, aquí con Salomón. Pero les hago una pregunta. ¿Quiere decir entonces, porque Dios se está refiriendo a Salomón y a la ley mosaica, no es de aplicación esto para nosotros hoy en día como la iglesia? Por supuesto que lo es. Pues el Señor, ¿qué dijo? El que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará. Pero tú estás guardando la palabra de Dios. A eso venimos a la iglesia. No venimos a que nos digan las cosas que nosotros queremos escuchar. No venimos a escuchar a ningún hombre. Porque pues palabras y discursos baratos estamos infestados de eso en las calles. Pero esta es la iglesia ¿de quién? Del Dios viviente. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, donde se reúnen el pueblo de Dios para darle honor, para disponer sus vidas al servicio, para conocer la voluntad de Dios. Hoy en día todos nosotros publicamos declaraciones en el Facebook de Dios. Y eso no está mal. Amén. No estoy predicando contra el Facebook. No estoy diciendo que es malo. No estoy diciendo que es bueno. Solamente estoy diciendo que no está mal que usted publique cosas referentes con Dios. Está bien. Pero la pregunta es, ¿tú las pones por obra? El Señor es mi amparo y mi fortaleza, no temeré. Y andas corriendo, andas ocultándote, andas huyendo, andas humillándote a las personas del mundo, pidiéndoles favores, cuando tienes un Dios que está dispuesto a estar por ti.
pues lo que tú dices o publicas es diferente a lo que vives. Muchos hermanos publican: debemos amar a nuestra esposa en fidelidad, como Dios mismo ama a la iglesia. ¿Pero tú la amas? ¿Esa publicación la puedes imprimir y colocarla en la puerta de tu ventana de la casa? ¿O tú, hermana, que hablas y que proyectas y dices: no, es que la mujer de Dios debe ser modesta, debe ser reverente, debe ser sumisa? Y tu práctica es opuesta a lo que haces. Pues yo creo que eso no es lo que Dios quiere. Dios promete a Salomón afirmar su trono, el trono de su reino sobre Israel para siempre, como lo habló a David, su padre, diciéndole: no faltará varón de su descendencia en el trono de Israel. Pero se lo prometió siempre y cuando ellos obedecieran la palabra de Dios, en el caso de Salomón. Verso número 6 dice, hermano, y note esta declaración. Dice: mas si obstinadamente os apartareis ¿de quién? De mí. ¿Quiénes? Vosotros. Yo estoy con Dios, decimos todos. Yo no me he apartado de Dios, hermano, pero no volvemos a ir a la iglesia. ¿Pero qué dice? El hecho de que yo no vaya a la iglesia no quiere decir que yo esté separado de Dios. ¿Qué solución le damos a eso? ¿Sí es cierto o no es cierto? Pues una de dos: o somos nosotros los mentirosos o es Dios el mentiroso. Pues Dios dijo: no debemos dejar de congregarnos, porque a algunos ya se les volvió una costumbre. Y déjeme decirle, hermano, que muchos de nosotros decimos muy buenas excusas con los hombres, pero excusas que con Dios no son excusas. Es que estoy muy ocupado, es que tengo mucho trabajo. ¿Pero realmente será eso? Tú puedes decir: es que soy muy perezoso. Tú puedes decir: es que soy muy desordenado, y por eso lo que debo hacer en otros días no lo puedo hacer, sino tengo que hacerlo el día que debo de congregarme. Pero ¿tú crees que alguno de nosotros, de los que estamos en este auditorio, podemos establecernos o pararnos delante de Dios y decir: Señor, tú sabes que no pude porque tú lo conoces? ¿Tú crees que hay alguno de nosotros que digamos eso? No lo podemos decir. Así tengamos los argumentos. Yo puedo estar saturado de trabajo, pero Dios dijo: es que yo a usted es el que le estoy dando la salud para que trabaje, hermano. Usted trabaja por lo que yo le doy, hermano. Yo soy el que le doy o le quito. Una de dos. No te entiendo. Malo si tienes trabajo. Pero cuando te quité el trabajo porque decías que no podía acercarme a Dios porque tenía mucho trabajo, pues te lo quité. Y ahí malo porque no tienes trabajo. Entonces, ¿a qué juegas? ¿Soy malo yo o el infiel eres tú? Indudablemente, en todo sea Dios justo, Dios santo, pero tú y yo infieles. El gran problema es que estamos levantando una cultura apartada completamente de Dios. Tal vez el término que podemos nosotros aplicar es: estamos levantando una cultura de sinvergüenzas. ¿Qué es sinvergüenza? Parece que es una palabra compuesta. Parece que es una palabra de sin y vergüenza, ¿cierto? ¿Cómo es posible, amados hermanos, que digamos: yo estoy bien con mi Dios, y no obedeces las cosas que Dios te ha establecido en su palabra? ¿Eso aplicaría la palabra sinvergüenza? ¿Amén, hermanos? ¿Sí aplicaría o no aplicaría? Iglesia, ¿te parece bien el término sinvergüenza para aquellos que decimos que estamos bien con Dios y no somos obedientes a su palabra? Y aún peor, ¿cierto? Aún peor se complica. Dios dice: mas si obstinadamente, cuando tú tomas la decisión entendiendo que es lo bueno y te afirmas en una posición de no querer hacer lo que Dios le agrada, si obstinadamente os apartaréis de mí vosotros y vuestros hijos. Oiga bien, aquí se le dice al papá, a las cabezas:
pero también a la responsabilidad que tenemos nosotros sobre nuestros hijos. Pastor, cuidado con su boca, porque las palabras que diga por esas mismas lo van a medir. Dígalo o no lo diga, a mí me van a medir por lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, y a usted también. Así que yo puedo ser como Elí, callarme la boca y no decir esto, que usted no tiene responsabilidad sobre sus hijos. Tú eres responsable de tu hijo. Sí, señor, sí, señora. Tú eres responsable de tu vida y del ejemplo que le des a tu hijo, a tu hija. Y el asunto aquí es que la bendición de Dios, el Señor, está diciendo que la sujeta a la obediencia suya y al comportamiento de sus hijos. Yo no puedo decir estoy bien con Dios y mis hijos están con los pies arriba. Porque muchos nos hemos acostumbrado y nos hemos hecho tan delicados para los términos, pero no se nos hace nada delicado la mundanalidad, la infidelidad a Dios, la sinvergüencería, el pecado, la música mundana, la coquetería. Y sí, señores, Dios está en contra de cualquier hombre que llamándose hombre de Dios sea un sinvergüenza, faltándole el respeto a una mujer. Nosotros como hombres no tenemos, es una lucha, sí señores, que vive en nosotros dentro de nuestra naturaleza pecaminosa. El que nuestra carne quiere y llama el adulterio y la fornicación, nuestra carne, para que no sea malinterpretada las declaraciones del pastor, nuestra carne. Pero una vez aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, identificamos esas debilidades y fuimos libres de la esclavitud de la carne para no hacer lo que a ella le agrada, sino fuimos rescatados de esa manera de vivir, despojándonos de ese viejo hombre y hechos uno nuevo según Cristo. Pues tú no puedes decir que estás bien con Dios y eres un sinvergüenza, coqueteándole a las mujeres, si tú piensas que nadie se da cuenta de eso. ¡Qué vergüenza! El único que no se da cuenta que ha caído de la gracia de Dios es usted. Y eso trae vergüenza a la iglesia. Y eso trae vergüenza a la familia. Cuando vemos que nuestros padres son sucios en sus ojos y en sus actitudes, trae vergüenza a la familia. Y por eso el siervo de Dios debe estar orando, debe estar dependiendo de Dios. Y por eso debemos estarnos guardando. Y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos. Óigame bien, ¿no qué? No guardareis, ¿qué? Mis mandamientos. Hablémonos. Y pregúntese usted mismo, dígase, ¿mí mismo guardo yo los mandamientos de Dios? ¿Mí mismo? ¿He caído en la hipocresía? ¿Mí mismo? Pero es que decimos, mí mismo, de acuerdo al juicio del hermano, de la hermana, de fulano y de sutano. Usted no viene a agradarle al pastor, hermano, ni al hermanito tal, ni a la hermanita tal. Usted debe agradarle ¿a quién? A Dios. Viva para Dios. Ay, no, pero es que yo voy a la iglesia porque es que el pastor es el que dice que tenemos que congregarnos. Y si yo voy, ahí le doy mi brazo a torcer. ¿Y qué tal? Yo tengo mi orgullo, yo tengo mi posición. Es que esto no es un asunto entre rivalidades de hombres ni pensamientos de hombres. Esto es un asunto entre el Creador, el Señor de la iglesia y la iglesia, el creyente. ¿Estás obedeciendo los mandatos de Dios? Óigame bien. Usted no puede establecer su justicia, ni yo tampoco, delante de los juicios y los criterios de los hombres. Porque muchos de nosotros somos hipócritas. Y viendo que el hermano está mal, le decimos, estás bien. No, mi hermano, estás mal. Claro. La pasamos cubriéndonos con lo mismo. Yo cómo le voy a decir al hermano que está mal, o a la hermanita que está mal. Ay, sí, y qué culpita si es que no puede. Ay, yo entiendo, es que Dios no nos puso para entender. Él mismo estableció su palabra. Amados hermanos, Dios dice,
no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis. Servir y adorar. ¿Cómo sé que Dios tiene mi corazón? Si le sirvo y le adoro. Amén. La pregunta que usted y yo debemos hacernos es: mí mismo, y mírese, mí mismo le sirvo y adoro a Dios. Sí, yo voy cada vez que tengo tiempo a la iglesia. Amén. Mí mismo le dice amén. Eres un buen cristiano. Mí mismo. Yo sirvo y soy fiel a Dios cuando sabe Dios que yo tengo el tiempo para hacerlo. Mí mismo le contesta: muy bien, estamos muy bien delante de Dios. Pero cuando nos enfrentamos delante de Dios, Dios dice: no es así. El asunto del por qué muchos de nosotros no le servimos a Dios es porque no le creemos a Dios y no queremos hacer como Él nos dice. Ese es el problema. Nuestros hogares sufren, nuestros hijos sufren, nuestros matrimonios sufren, sufrimos hasta económicamente. Y uno dice: ¿y por qué? ¿Por qué? Si yo trabajo 7 días a la semana y trabajo de sol a sol, ¿por qué nunca tengo nada? La respuesta es muy sencilla. Porque es Dios el que te da el don para hacer las riquezas. Y Dios no te dijo: voy a trabajar los 7 días. Pero es que es mi oportunidad en la vida. No, tu oportunidad en la vida ya la recibiste cuando Cristo te salvó. Esa es la gran oportunidad del hombre. Amén. Esa es la gran oportunidad del hombre. Claro que es doloroso. ¿Qué es doloroso? Sujetar esta carne a que obedezca los mandatos de Dios. Porque ¿qué implica eso? En un hogar, que la mujer vuelva a cumplir el papel que debe cumplir en el hogar. Amén. Que el hombre cumpla el papel que debe cumplir en el hogar. ¿Y eso qué pasa? No, pero ¿cómo me va a pedir eso? No. Duele, pero es bueno y nos libra de la ausencia, de la presencia de Dios en nosotros. ¿Por qué luchamos tanto? Por nuestra rebeldía contra los preceptos, los mandatos de Dios. Esa es la razón. Muchachos, no se esfuercen por ganarse el mundo. Y padres, desistamos de que nuestros hijos se ganen el mundo. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué, hermanos? De que estén construyendo una vida mediocre en el Señor, una vida llena de fracasos, una vida llena de ruina, como la suya y la mía. Sí, porque muchos de nosotros no aprendimos con nuestra vida y queremos desgraciar la vida de nuestros hijos también. Es así. Y bastantes errores llevamos aquí en la espalda, pero Cristo ya nos perdonó. Sí, y eso nos va a permitir ser unos sinvergüenzas, que nos olvidemos de los errores que hemos conducido y tomado malas decisiones para impactar la vida de nuestros hijos negativamente. ¿Es acaso la vida del hombre consiste en lograr el mundo, el dinero, la riqueza y todo aquí en la tierra? ¿Es esa la vida del hombre? ¿En eso consiste la vida del hombre? No, sino en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que yo soy Dios, que fuera de mí no hay quien salve. Pero eso no lo conocen nuestros hijos, porque tú y yo nos hemos estado apartando lentamente de Dios. Lo peor es que yo no voy a terminar sirviéndole a otros dioses, sino hasta el momento en que me asocie con personas que adoran a otros dioses. Y te estoy hablando de un ejemplo claro. Fue Salomón. Salomón terminó adorando a otros dioses porque emparentó ¿con quién? Con mujeres que adoraban a otros dioses. Y yo no estoy de acuerdo, hermanos. No estoy en contra de que se diviertan, de que disfruten, de que hagan adelante, hermano, de que vivamos para Dios. Yo no estoy en contra, o yo no estoy diciendo que tenemos que, para servir a Dios, salirnos de este mundo. No, estamos en el mundo. Pero el Señor Jesucristo dijo: no somos del mundo. El compañero de trabajo mío
el vecino mío, el que juega conmigo, el que hace conmigo. Si él adora a otro Dios, yo no lo puedo evitar, pero eso es la decisión ¿de quién? De él. Yo tomé la decisión de adorar ¿a quién? Al Dios único y verdadero. Pero el problema de un cristiano cuando se asocia con otro que no le obedece a Dios es que el cristiano va a terminar adorando a otros dioses. ¿Qué nos ha pasado, hermanos? ¿Qué nos ha pasado? Cuando nos relacionamos con quién. Ay, es que mi compañero de trabajo, es que él, no, ese es un hombre, es un empresario, uy, no, es que tiene una visión. Sí, tiene una visión diferente a la que Dios tiene. Y entonces dejas de asistir a la iglesia, dejas de traer a tus hijos, te asocias con un padre de familia que es, discúlpeme el término, es que no sé cómo decirlo, a ver, que es muy delicado con sus hijos, que es muy blandengue con sus hijos. ¿Y tú qué empiezas a hacer? Pues nos asociamos con personas que tienen esa manera de pensar y nosotros empezamos a bajar nuestras normas de separación. Ay, sí, mi compañero que va a la iglesia, él escucha música mundana y le permite escuchar música mundana a los hijos. Ay, sí, eso no es tan malo. Ay, déjenlas. Mijitos, sí que escuchen lo que sea. En la iglesia no, pero aquí, ay, déjenlo. Paso a paso, de aquí a unos 4 siglos, van a abandonar esa mala práctica. ¿Y a cuántos muchachos no se les ha quitado esa mala práctica? Amén. No te quiero ofender, hermano, sinceramente, discúlpame. Lo que menos quiero es ofenderlos porque yo los quiero. Pero Dios nos ama y como no nos quiere ofender, quiere lo bueno para nosotros, es como el médico. Y cuando uno va al médico y el médico le dice, oye, tienes algo que no está bien en ti, pues ¿él qué hace? Recuerdo hace mucho tiempo que me estaba peinando, como es de costumbre, así no lo crean, con el poco cabello que tengo, pero me estaba peinando y sentí algo ahí en la cabeza. Y ay, como un chichón. ¿Qué es esto? Y luego, al paso del otro mes, otro, dije, pero no me he golpeado. Dios mío, ¿qué será? Ahí sí me asusté. Me fui para el médico. Dijo, no, esas son unas masitas que se hacen. Pero tranquilo, yo se las quito. Venga, siéntese. ¿Quiere que le quite eso? Y claro, por favor. Pero le va a doler. ¿Y yo qué tanto? Pues le va a doler. No le puedo decir que le va a doler más, le va a doler menos. Le va a doler. Dije, bueno, sí. Y ella tomó una jeringa. Dijo, ¿le aplico anestesia? Y yo, si tiene Anastasia, pues mejor, ¿no? Pero no, anestesia. Y yo dije, no, doctora, mejor sin anestesia, porque anestesia es un dolor. Y luego usted lo que me va a hacer, me va a causar otro dolor, sin anestesia. Dijo, bueno. Pero luego me cortó también el cabello. Dije, doctora, qué vergüenza, yo iba a salir con eso así, con una gorra. Me tocó una gorra. Dijo, no puedes utilizar gorra, tienes que tener eso pues descubierto para que tenga una recuperación correcta. Y yo, ay, doctora, pero qué vergüenza. Sí, pero eso le hace bien. Está bien. Era una decisión directamente mía. El único beneficiado era su servidor. ¿Quién debía tomar la decisión? ¿Por motivación de quién? De mí mismo. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, mi amado hermano, ¿qué motivación tú necesitas para acercarte a obedecer la voluntad de Dios, la palabra de Dios? ¿Te va a doler hacer la voluntad de Dios? ¿Te va a causar dolor? Sí, pero Dios te va a quitar lo que no te conviene. Cuando una chica se acerca a Dios y tiene un novio, ¿qué es lo primero que Dios hace? Le quita el parásito que tiene al lado. Perdón, estaba hablando de términos médicos, pero ahora ya no. Le va a quitar aquellas cosas que no le hacen bien. Porque sabías que tú tomas decisiones incorrectas por la persuasión de la persona que está contigo. Y eso le ocurrió ¿a quién? A Salomón. Sus mujeres cambiaron su adoración a Dios. Y duele perder uno de sus hijos cuando no toman esta separación. Eso duele.
Porque es que yo no crío hijos como fabricar un mueble. Fabriqué un mueble y se me partió la pata de un mueble, pues venga, ese no me gusta, cambie esa pata. Véndalo, qué garantía, pues venga y a los 3 meses se lo cambio. No es que mi hijo no tiene garantía, mi hogar no tiene garantía. La única garantía está en ¿qué? Hacer tal como Dios nos ha dicho. Le sirvamos y le adoremos. Verso número 7 dice: si tú y yo hacemos las cosas de la manera contraria a lo que Dios establece, verso número 7 dice el Señor: yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y noten lo que dice la Biblia. La Biblia dice en el Nuevo Testamento: el que crea estar firme, mire que no o resbale. ¿Y cuántos de nosotros como pastores lloramos porque estando una vez en el ministerio fuimos desechados por Dios por apartarnos de su palabra? Eso es doloroso. Con mucha humildad tengo siempre presente cada día que salgo de mi casa, cada día que me levanto, cada día que me acuesto, cada día que llevo un discipulado, cada día que salgo por mi trabajo. Recuerdo siempre, con mucha humildad, escúchenme, el testimonio del pastor de la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana, con mucha humildad. Porque un pastor, hermano, un hombre de Dios, con una familia, sirviéndole a Dios, y cayó en el adulterio. Terminar de ser un hombre que Dios le dio la posición de honra, terminar en una prisión. Y yo lo recuerdo cada momento, pidiéndole a Dios: Dios, guárdame, porque puedo yo estar ahí cayendo. Y vemos muchos padres hoy en día que no ven eso en sus hijos. ¿Cómo eres capaz de salir de tu casa tu hijo sin que tú ores por él, sin que tú lo cuides, sin que tú lo protejas? ¿Cómo se te ocurre salirte de tu hogar, de tu casa, sin orar, sin depender de Dios, sin vivir para Dios? Y una vez, hermanos, que nos apartamos de Dios, Dios corta. Y hay cosas que no se pueden reconstruir. Nuestra relación con Dios puede reconstruirse, pero los hogares cuestan. ¿Me hago entender? Y no es que cuesten porque hay una complejidad, sino es porque aún somos carnales y no perdonamos tan fácil. Por refrán y por proverbio. Verso número 8 dice: y esta casa que estaba ¿en qué? En estima, en valor. ¿Para quién? Para Dios. Yo me pregunto por qué hermanos y familias que servían a Dios acá en la iglesia, ¿por qué ya no le sirven a Dios? Yo me pregunto eso. ¿Por qué ya no le sirven a Dios? ¿Por qué no viven para Dios? ¿Por qué no aman para Dios? Cuando ustedes servían a Dios, hermanos, estaban en estima por Dios, valorados por Dios. Hermana, hermano, cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú sirves en la iglesia, cuando tú ganas almas, cuando tú visitas, cuando tú discipulas, cuando tú vienes a hacer la música, cuando tú vienes a hacer las cosas del aseo de la iglesia, cuando tú vienes como maestro de escuela dominical, cuando tú predicas la palabra, eso no es en vano, hermano. ¿Quién te metió eso en la cabeza? Muchos de los varones acá en la iglesia predicaban la palabra, venían a la iglesia decorosamente, venían con sus Biblias, venían temprano. ¿Qué les ocurrió, hermanos? ¿Qué les ocurrió? ¿Con quién te asociaste que te impregnó de una mundanalidad y una adoración al mundo? Tú sabes, el dinero no lo es todo en la vida, ni los estudios, ni las posesiones, nada de eso. Lo único que realmente es algo en la vida es el conocimiento de Dios y que su presencia esté en nuestros hogares, en nuestras vidas. ¿Quién te estorbó? A veces en el corazón del pastor sí hay celos, como lo hay en el corazón de Dios. Cuando se juntan los hermanos de la iglesia con personas que no edifican su vida, sino los vuelven mundanos, da dolor.
ver cómo aquellos que servían a Dios con convicción, llevaban a sus hijos, su hogar, su familia al servicio a Dios, ahora nada más aparecen en la iglesia y desaparecen. Da dolor, porque eso costó la vida y la sangre del Señor Jesucristo. Eran valiosos. Dice, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará. Yo no sé si te ha pasado, hermano. Aquí dice que el estado de la nación, el estado del templo, el estado de Salomón, una vez se aparten de los caminos de Dios, va a ser diferente. Y la gente externa se va a mirar y va a sorprenderse del estado actual. Dígame, hermano, ustedes que venían fieles a la iglesia, que eran juiciosos, que venían a todos los servicios, no me diga que alguien no se ha acercado a usted y le ha dicho, oiga, ¿usted es que ya no asiste a la iglesia? Oye, ¿usted es que ahora, antes no trabajaba los domingos, ahora sí es que trabaja los domingos? Oiga, ahora su familia no le dice, oiga, ¿usted todavía está en la iglesia? Si usted nunca salía de paseo con nosotros un domingo y ahora sí. Yo no le estoy persuadiendo a que venga. Yo me persuado, si difícilmente me persuado a mí mismo para venir. ¿Cómo será persuadiéndolo a usted? Cualquiera que pase se asombrará y además se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová en esta tierra y en esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído, ¿quién? Dios mismo sobre ellos todo este mal. Yo nunca entenderé, hermanos, que dicen que por ir a hacer empresa, dejaron de asistir a la iglesia. Y pasaron tantos años y siguen igual. Amados hermanos, no nos aflijamos, hermanos, cuando somos disciplinados por Dios. Hermana, hermano, siga siendo fiel a Dios. Pero es que yo soy fiel a Dios y mire, menos. Le he rogado por un trabajo y menos. Pero estás con Dios y Dios está contigo. No, pero es que me empecé a acercar a Dios y peor me va. No seas sinvergüenza. Te va mal porque eres un perezoso. Te va mal porque eres un desordenado. ¿Cómo culpamos a Dios? Es que no me alcanza. Me acerqué a Dios y no me alcanza. Y antes no tenía trabajo y ahora tiene trabajo, pero no le alcanza. Y es por Dios. ¿Por qué no reconoces que eres mal administrador, que haces mal las cosas? ¿Por qué nos sorprendemos de algo que ni siquiera el mundo se sorprende? Mucha gente del mundo dice, llegó la enfermedad. Doctor, ¿qué tengo? Tiene cáncer. Bueno, ¿y esto tiene cura o no? Sí, la muerte. Bueno, doctor, pero bueno, ¿puede quitar esto de ahí o no? Sí, pero tiene un riesgo. ¿Pero qué es más riesgo? ¿Quitarlo o no quitarlo? Pues dejarlo. Entonces quítelo. Porque mis hijos mañana tienen que comer. Mi esposa también. Pasó mañana se me cumple el arriendo. Y me toca seguir adelante. Sí, hermanos, es que con enfermedad o sin enfermedad, Dios es bueno y hay que servirle. Con trasnocho, sin trasnocho. Es que morirnos para tratar de mejorar un hogar. Ay, no, yo no me voy a matar por eso. Entonces, ¿por qué te vas a matar? Pero de algo te vas a matar. O haciendo dinero, o te vas a matar de la pereza en la cama, o te vas a morir haciendo algo para tu familia. Gloria a Dios. Hermanos, sirvámosle a Dios. Véngase con su familia. Ore. Busque el rostro de Dios con sus hijos en el hogar. Apartémonos de la mundanalidad, amados hermanos, y del pecado. Cortemos con eso. Creámosle a Dios.
Hijita, tú tienes que estar en la casa con niños, con el hogar. Yo tengo que ir a trabajar. Hijos tienen que buscar el rostro de Dios. Creámosle a Dios, hermanos, vale la pena. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este precioso tiempo. Gracias, Dios, porque de verdad nos animamos a servirte. Porque vale la pena, Señor, vivir para ti. Porque, bueno, todos queremos que nos des salud para poder servirte. Pero pues tú eres nuestro Señor. Tú eres el que toma la decisión. Y si tú nos envías enfermedad, Señor, pues Dios, guárdanos, protégenos. Pero danos la fuerza para poder pasarle el tiempo de prueba, para no blasfemar contra ti. Permítenos estar íntegros como lo hizo Job. Pero yo ruego en esta mañana, Señor, para que ayudes a todos los pastores y misioneros. Porque son trabajos, Señor, que son provechosos, pero de igual manera también luchamos con cosas como todos los demás. Y luchamos también con necesidad económica, y también luchamos con enfermedad, y también luchamos con un hogar y con cansancio. Y también luchamos con decepciones, y también luchamos con aquellas personas que de pronto hablan mal. Pero sin lugar a dudas, Señor, tú nos llamaste. Le damos gracias, Dios, porque aún a nosotros aquí nos has sostenido, Señor, al paso del tiempo. Danos sabiduría, cualquiera sea la situación por la que pasemos, y danos fortaleza, Señor, cualquier sea que sea la situación, seguir adelante, seguir adelante. Si no podemos correr, pues caminaremos. Si no podemos caminar, pues nos arrastraremos, Señor. Pero queremos, Señor, seguirte sirviendo y adorando. Ayuda a nuestros hermanos, ayúdanos a nosotros a poder hacer las cosas como tú quieres, a ordenar nuestras familias, nuestros hogares. Paso a paso, a empezar a aplicar tu palabra. Yo sé, Señor, que no nos vas a abandonar, sino que tú, como prometiste estar ahí con Salomón, así vas a estar con nuestros hogares, con nuestros ministerios. Así nos vas a respaldar, Señor. Ayúdanos a comprometernos día tras día. Gracias por los hermanos, Dios. Gracias por las personas nuevas. Y pedimos por nuestros hermanos en Cristo que ya no han vuelto a la iglesia. Solo tú puedes animarles, solo tú puedes confrontarles, solo tú puedes restaurarles. Y es nuestro deseo con humildad de que ellos vuelvan a estar con nosotros sirviéndote. Ayúdanos como iglesia, Señor, porque largo camino nos resta por recorrer. Y es mejor recorrerlo, Señor, bajo la sombra del Omnipotente. Quita la duda, Señor, y ese desinterés por no congregarnos. Más vale estar acá, y sabemos que tenemos muchos trabajos y mucha responsabilidad, pero vale la pena estar acá. Ayúdanos y líbranos, Señor, de volver atrás. Te lo pedimos todo con humildad en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por su palabra. La Biblia dice en el libro de Isaías 55:11: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Amén. Hermanos, les esperamos nuevamente en este espacio de Radio Sabiduría de lo Alto. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Hasta pronto.